Buenos días. Buen día, ¿cómo amaneciste? ¿Todo bien? Bien, gracias. Aquí revisando tareas y terminando de cerrar fases. ¿Así? No sé, solo tú estás ahorita conectada. No sé qué le... Ay, ahora se fue. Como el Ahí está. chiste, ¿no? Ahorita sí, Mande. ahorita no. Dame un momento, sí. Ahorita ya me pareciste otra vez, Mariam. Ok. Fíjate que solo tú estás conectada ahorita. No sé qué le pasaría a tus compañeras. Pero por el tiempo yo digo que vamos a comenzar porque no podemos esperar más tiempo. Ya está habilitado para que puedan proyectar en pantalla, Lic Osvaldo. ¿Qué manda? Clases en YouTube. ¿Perdón? Gracias por grabar sus clases en YouTube, le digo. Eso nos va a Ah, ayudar bastante. sí. Yo siempre las grabo y las cargo en el YouTube y todo. Ahorita Se estoy ve viendo de nítido, siempre nítido. mantenerlos ahí. Gracias, Lee. Se no... Lic Osvaldo. Se nos fue Lic Osvaldo. Dejó de proyectar. A mí se me conecto y se vuelve. Yo no sé si es mi internet, pero no logro escucharte bien, María. Se oye entrecortado, ¿ah? Es ¿Sí? que como que el internet está malo porque yo entro y de ahí me vuelve a sacar y así saber qué tiene. Ah, ¿qué internet estás usando? Claro o Tigo. De claro. Sí, es que claro está dando muchos problemas. Creo que también el Lic Osvaldo está usando Claro porque ya me desconectó y no me logro conectar con él. Sí. Vamos a proyectar desde mi pantalla. Vamos a ver si puedo hacer la proyección. Dice lo que yo solo Perdón. la voy a escuchar porque el domingo pasado no pude por trabajo. Sí, entiendo que no puedes habilitar tu cámara. No la Bueno, ahí puede. no está teniendo muchos problemas de internet. Es que yo les pedí que para estas sesiones ya empezaran a habilitar cámaras porque estoy viendo que no están prestando atención. Y precisamente estaba viendo en el sistema de DUSA. Ya puedes proyectar, Lic Osvaldo. En el Perdón. sistema, ya puedes proyectar tu pantalla. Vale, gracias. ¿Qué Estoy estabas viendo en viendo el en el uso, sistema de dijiste? DUSA que no entregaron una tarea que había dejado anteriormente. Solo Mariam la entregó. Eso Mm, entonces ya empieza a preocupar. Si están recibiendo la clase, si no la están recibiendo, si la quieren recibir o no.
Sí, es lo que te Sí, digo. la otra parte se la mandé por WhatsApp. Ujú. Sí, lo que te digo es que yo me enteré de que estaban bloqueando a los alumnos por exceso de Buenos pago. días, Entonces, Jennifer. hola Sí. Jennifer, buen día. ¿Qué tal, Marian? Buen día. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla. Buenos días, Lee. ¿Cómo amanecieron ustedes? Ok, esto ya lo habíamos visto con ustedes, sin embargo, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Perdón, hasta aquí estuvimos viendo esta parte y ahora tenemos lo que se refiere a políticas contables, a lo que son los principios, a los cambios en los principios de contabilidad. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque los principios de contabilidad no son los que están vigentes. Los que están vigentes son las normas internacionales de información financiera. Pero en el programa del curso se sigue manejando como principios de contabilidad. Es un poco lo que pasa con el Código de Comercio, que habla de llevar la contabilidad de acuerdo a principios de contabilidad. Sin embargo, lo que está vigente en Guatemala son las normas internacionales de información financiera, sean NIF plenas o NIF pymes. Eso es lo que sucede. Luego tenemos, y por eso le puse como referencia la NIC 8 en estos incisos. Luego tenemos lo que es la consistencia, que esto es nuevamente enfocado como profesor principios de contabilidad, pero es también considerando la NIC 8, lo que es perdón, aquí equivoqué el número, es el número 5, el inciso, evaluación de las desviaciones de principios de contabilidad, de acuerdo también a la NIC 8. Entonces, perdón. Entonces, como vamos a hablar de esto, me gustaría que vieran en el material de apoyo la NIC 8, que abrieran la NIC 8, o saben que no lo abran, yo lo voy a abrir en este momento. Solo denme un momentito, voy a dejar de compartir acá y vamos a hablar de la NIC 8. Por favor, ahorita me abre el chip. Yo lo quise abrir ahorita y se me trabó la máquina. Ok, no hay problema. Un momentito. Aquí está. Ok, bien. Y ahorita abro acá el otro archivo que es el que quiero compartir con ustedes, que es el de la NIC 8. Y sucede la NIC 8. Ok, si ustedes ven, tengo aquí ya abierta la NIC 8. Y aquí vamos a ver, como sucede en casi todas las normas, en las NIF y en las NIC, está como el índice de lo que es el contenido de cada una de las normas y está el objetivo de la norma, cuál es el alcance de la norma, cuáles son las definiciones y luego tenemos lo que son las políticas contables. Sugiero que lean este material para darle un mejor nivel de comprensión a lo que hemos estado platicando. Entonces, o lo que vamos a estar platicando. Entonces, acá de lo que estamos hablando es, vamos a definir lo que son las políticas contables. Y la semana, cuando se hizo la presentación de lo que era el informe de auditoría,
ver, voy a abrir el informe de auditoría. Ok. Lo único que no es esto lo que quiero mostrarles. Aquí está. Parece que el ejemplo me lo desapareció. Pero de igual manera lo voy a... Ahí está. Esta semana mi computadora estuvo haciendo unas marcianadas horripilantes. De hecho, no me arrancó el martes. Miércoles estuve viendo qué hacía para lograr medio levantarla y ahí he estado el resto de la semana. Ok, acá estamos hablando entonces de lo que son las políticas contables. Cuando hablamos de un informe de auditoría, exponemos a través de las notas de los estados financieros, exponemos las diferentes políticas con las que cuenta la empresa. Acá, por ejemplo, se hace una referencia al periodo que se está haciendo, se está presentando la información. Hagan de cuenta que no vieron este nombre. De todas maneras, la empresa ya no existe. Risa te da nada más, ¿verdad? Solo algunos que padecemos dolores. Dolores no de corazón, sino de bolsillo. Ok, entonces acá se exponen las diferentes políticas que tiene la empresa. Aquí, en esta primera sección, por ejemplo, se hace un resumen de lo que es la empresa. Que es una empresa que está constituida bajo las leyes de la República, quién es el notario que escrituró ese documento, se pone toda la información posible. Y luego se hace un pequeño resumen, y me voy a ir un poquito en detalle en esta parte, porque no suele suceder que los catedráticos les muestren esta parte con tanto detalle. Entonces, aquí se describe brevemente a qué se dedica la empresa, cuánto tiempo tiene de estar fundada. En algunas oportunidades se pone quiénes son los propietarios, en otras no. Eso depende del tipo de informe que el cliente solicita. Luego tenemos también a qué se dedica la empresa y cómo es la estructura en términos generales. Cuando es un informe extenso, en la mayor parte de oportunidades, se coloca un organigrama, un resumen del organigrama, en el cual se definen por lo menos las principales posiciones ejecutivas de la empresa. Hoy se ha vuelto muy de moda por el tema gobierno corporativo, el famoso gobierno corporativo. Muchos auditores ya están inclinándose a poner acá en esta sección, que es la sección de las políticas contables, cómo está constituido ese gobierno corporativo o cómo la empresa lo está interpretando, porque cada empresa va utilizando su propio esquema. Y como no existe un modelo en esta parte que nos obligue a que presentemos un organigrama, es que algunos auditores deciden hacerlo, pero siempre con la autorización de la administración. Nunca podemos ponerlo nosotros solo de nuestra propia inspiración. Ok, luego tenemos a lo que son las bases de preparación de la información financiera. Aquí, si ven el inciso 1, siempre va a hablar sobre lo que es la empresa, siempre se va a definir la empresa, y el inciso 2 siempre va a hablar sobre lo que son las bases de preparación de la información financiera, entiéndase, entre comillas, las políticas contables que tiene la empresa. Acá se hace la declaración de si la auditoría se está realizando en base a NIF o a principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta empresa, si ustedes recuerdan, les mostré la semana pasada en el informe que la empresa se guiaba o manejaba su contabilidad en base a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y entonces eso se hace la exposición también aquí en las notas, además de en el informe, que se puso un párrafo de énfasis,
aunque debería de haber sido un párrafo de excepción, porque la información financiera, de acuerdo a NIF, se presenta de una manera muy distinta a de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Por qué? Porque cambian las cifras derivado de las regulaciones de las NIF específicamente. Entonces, acá se hace una referencia a que se lleva la contabilidad en base a principios de contabilidad, pero que es una base distinta a lo que son las NIF pymes, que es las NIF que debió haber utilizado esta empresa. Por otro lado, también se puede hacer la salvedad, porque en algunos casos no se maneja en base a principios de contabilidad, sino hay instituciones financieras. Hablemos de financieras independientes o en algunos casos bancos o compañías aseguradoras. Ellos no manejan ni pymes ni plenas, sino que manejan las regulaciones de la Superintendencia de Bancos. Entiéndase el manual de la de contabilidad de la Superintendencia de Bancos. Entonces, tenemos que hacer referencia en nuestro informe de que se lleva en base al manual de la Superintendencia de Bancos y al manual contable y que es distinto a las NIF-PYMES. Los bancos, haciendo la observación, los bancos del sistema manejan un sistema mixto en el cual los ingresos los manejan en base de efectivo y los desembolsos o los egresos los hacen en base al método de lo percibido. Luego ya tenemos algunos otros, alguna otra información complementaria como la base de medición, si es costo histórico, si es valor de reposición, las propiedades son valoradas al costo razonable, los pasivos son de acuerdo a lo que está establecido en los convenios o en las autorizaciones de los proveedores y acreedores. También se hace la especificación de que se presenta en la moneda del curso legal del país y se hace siempre referencia al tipo de cambio. Acá en Guatemala, como la moneda insignia es el dólar, entonces se hace la comparación con el tipo de cambio del dólar en Guatemala a la fecha de presentación de los informes del estado del informe este. Entonces, que es en base a, en este caso, el 31 de diciembre del 2016. Solo déjenme ver algo. Si se logra ver ahí, licenciada. Sí. Aquí voy a mostrarles ese informe, lo único que compartimos. Voy a revisar entonces. Aquí están, si ustedes ven, aquí vamos en la moneda la moneda que se presenta en los estados financieros. Se hace referencia en las notas, en los estados financieros y en todos los documentos en donde exista alguna cifra que vamos a presentar. Siempre vamos a hacer referencia o a través del signo de Quetzal o vamos a poner la anotación de que se expresan en moneda del curso legal o en quetzales, ¿verdad? Luego, ¿qué es la extranjera? ¿Cómo opera la empresa la moneda extranjera? Se menciona al decreto 94-2000 que fue el que permitió el uso o la negociación de divisas en Guatemala. Anteriormente a eso se manejaban divisas, pero no era de una forma legal. O sea, se podía manejar las divisas, pero no era de la misma manera que se hace hoy día. Entonces, se hace también referencia a esto. Si ustedes ven todo esto que estamos viendo, se refiere estrictamente a la forma de registro en la contabilidad. La moneda, la forma de contabilizar, el método de ingresos, el método de desembolso, toda esa información. Luego tenemos acá lo que es el uso de estimaciones contables. Acá siempre se hace una referencia a que las compañías siempre van a preparar la contabilidad considerando estimaciones contables. ¿Por qué? Porque la contabilidad no es
exacta y no siempre presenta la realidad literal. Es decir, no es como una fotografía que tomamos y decimos, la empresa está así y está actualizada. ¿Por qué? Porque la contabilidad se hace siempre retroactiva. Siempre, en el mejor de los casos, de un mes hacia el otro. Cuando tenemos que presentar este informe y en algunos casos la SAT pide, cuando son contribuyentes medianos especiales hacia arriba, o sea, medianos, especiales, grandes o clasificados como grandes, la SAT obliga a las empresas a que hagan auditoría y tienen que presentar el informe del auditor. El auditor debe revelar la información y debe hacer valer que ese informe, si no es para otra cosa, es únicamente para presentar la información financiera ante la SAT. Y debería de hacerse y presentarse potencialmente un cuadro en el cual se haga una conciliación entre la información contable o financiera y la información fiscal. ¿Por qué? Porque son diferentes normalmente. Existen muchas oportunidades en las cuales no se, eh, no se logra conciliar tan fácilmente y entonces hay que presentar esas partidas en conciliación para propósitos de la SAT. Pero en este caso estamos hablando de cualquier otro tipo de información en relación a lo que son las estimaciones contables. Nosotros, por ejemplo, decimos se va a determinar la vida útil de los activos fijos. ¿Cómo sabemos que un activo fijo dura 5 años? Porque las empresas normalmente se acomodan a que es bajo el método siguiendo los Línea recta. lineamientos de la SAT, correcto, del impuesto sobre la renta. Entonces, si fuera así, se sigue literalmente el concepto de lo que es la vida útil estimada por parte de las autoridades fiscales. Sin embargo, debe existir un lineamiento financiero que es el que debe prevalecer. Si la empresa decide que la depreciación debe ser mayor al 20%, por ejemplo, en mobiliario o en vehículos, por poner un ejemplo de rubros que manejan este porcentaje de depreciación, si decide que debe ser arriba de eso, se puede presentar perfectamente de manera financiera. Para propósitos de la conciliación con la SAT, se va a presentar como deducible únicamente la porción del 20%. El excedente se va a presentar como un gasto no deducible y por el cual la empresa te va a tener que pagar impuestos sobre la renta adicional. Por otro lado, si la empresa decide que no va que va a depreciar, pero va a depreciar con un porcentaje menor, ese lo puede presentar perfectamente, no tiene ningún problema y la conciliación no se va a ver afectada porque cubre perfectamente el monto que requiere la SAT a través de la ley del impuesto sobre la renta. Me imagino que ustedes van a hablar al respecto o ya han hablado al respecto de esto, licenciado. Okay, Más o menos. Ajá. ok. Luego tenemos las otras políticas que son siempre contables, pero ya involucran la parte administrativa. Aquí visualicen ustedes que se habla que habla de la preparación, de que la administración preparó los estados financieros considerando una base integral que podría utilizarse para propósitos del impuesto sobre la renta. Es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados que se utilizaban anteriormente a las NIF no reñían en su totalidad o no eran contradictorios en su totalidad con lo que son con lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y toda la legislación tributaria. No eran totalmente adversos. Por eso se hacía la observación. Como esta empresa estuvo manejando la información en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, se puso de que se preparó la información contable en alguna parte en relación con lo que son los propósitos de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, el principal objetivo no era presentar información financiera, sino presentar información de carácter fiscal o para un respaldo fiscal.
que es distinto a las NEP y se hace la observación. Si ustedes se dan cuenta, como profesionales independientes, nosotros estamos presentando toda la información para que el usuario de estos estados financieros tenga todos los elementos y toda la información que le permita facilitar la interpretación de esa información financiera. ¿Ok? Aquí, este párrafo, todos los auditores y principalmente las firmas, todos los auditores nos tenemos que cubrir las espaldas porque tenemos que considerar, no, tenemos que ser muy escépticos con la información contable. No confiar totalmente en la información contable, pero tampoco dejar de confiar. Entonces acá nosotros nos tenemos que respaldar diciendo que las transacciones, existen transacciones que son susceptibles de diversas interpretaciones de la legislación tributaria nacional y que es aplicable a las leyes y regulaciones del impuesto sobre la renta. Por lo que los montos de las que se presentan en los estados financieros podrían ser susceptibles de alguna variación, porque nosotros la información que nos proporcionaron y que nos avalan a través de firmas de ellos, a través de estados financieros firmados, nos dan es que podemos interpretarlo de esa manera y lo estamos expresando de esa manera. Es decir, que estamos diciendo al usuario de esos estados financieros, ojo, tengo la información y en base a la información que me están dando, esto es lo que se debe presentar. ¿Ok? Bien, también tenemos acá, ya manejamos lo que se refiere a lo que es las cuentas por cobrar y la provisión para cuentas sin cobrar. Yo, en base a lo que hemos hablado, me gustaría de repente que alguien de ustedes me dijera esto, ¿cómo podríamos considerarlo? Ya lo vimos en la parte anterior de las políticas contables, pero ¿cómo podríamos interpretar esa estimación o la provisión para cuentas incobrables? ¿Cómo lo verían ustedes? No sé si me di a entender, por favor. Si no, trato de ampliarlo un poquito más. Oh, sé que están ahí. A ver, Jessy, ayúdenos. ¿Sí me captó la idea? ¿Cómo podríamos interpretar la estimación o la provisión para cuentas incobrables dentro de lo que estamos viendo acá? Voy a poner esto. Aquí dice, miren, ¿qué dice en ese subtítulo o en ese título? Habla de las estimaciones contables. La provisión, las provisiones son estimaciones contables. La ley del impuesto sobre la renta define que la estimación para cuentas incobrables debe ser no mayor del 3%. Me corrige si estoy equivocado, porque a lo mejor ya me desactualicé. Brenda, ¿tú sabes de qué es lo que tenemos que abarcar en las cuentas contables para estimar el 3%? ¿Te Es recuerdas correcto. cuáles son? Sí, las cuentas por cobrar a los clientes, las cuentas por cobrar Dije, comercial. Brenda, Sí, por supuesto, bueno, eso sobre todo, sí, ya aquí, te ganó el hijo Osvaldo con la respuesta. Quería saber qué cuentas contables eran las que teníamos que considerar. Aparte de las cuentas por cobrar, ¿qué otra cuenta deberíamos de considerar? A ver, cuéntame, Brenda. Jessica, ayúdale ahí, por favor. ¿Qué otra cuenta aparte de la de clientes debemos que considerar? No se les olvide que estas clases yo las estoy grabando y las estoy subiendo a YouTube, pero también están siendo enviadas a la universidad como plan de verificar que estamos recibiendo las clases. Entonces, si ustedes no contestan, ahí se van a dar cuenta los licenciados que no me están contestando o no se recuerdan. Eso es contabilidad. Jennifer, Sí me escuchan, ¿verdad? ¿sí?
Yo Ok. sí las escucho, ustedes a mí, creo que no. Bien, yo sí. La pregunta era, ¿qué otras cuentas se usan para la La estimación? estimación. Ujú. Se usa documentos por cobrar, pueden ser, o Sí, otros documentos por cobrar y clientes. Depende de qué tanto sea lo que las cuentas que tengan en el balance por cobrar. gracias. ¿Estamos de acuerdo, Mimi? ¿Qué tal, licenciada? Buen día. Buenos días. Pues sí, estoy tratando de comprender un poco porque entré algo tarde y Ok, pero ahorita lo que estamos viendo son las políticas y cómo se están trabajando en base a las NIF. Pero yo estoy preguntando, con base al impuesto sobre la renta, como decía Lico Osvaldo, ¿qué cuentas contables son las que debemos utilizar o debemos tomar en cuenta para poder estimar ese 3%? Aparte de clientes, ¿qué otra cuenta tenemos? Ya Jennifer nos dijo documentos por cobrar. Bueno, documentos por cobrar puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Recordémonos que la ley del ISR establece que nosotros debemos decir que vamos a considerar como incobrables todas aquellas cuentas que no estén garantizadas y tampoco estén respaldadas. Por lo general, documentos por cobrar, por su nombre, establece que si hay algún documento, algún pagaré, una letra de cambio, que sí nos puede garantizar el pago. Si esa garantía no puede ser cobrada, pues ya es otro tema y ya vamos a cuestiones penales y legales donde nosotros podemos hacer los reclamos. Pero esas estimaciones es a través principalmente la cuenta de clientes, que es donde nosotros vemos si se puede cobrar o no, cuentas por cobrar u otra cuenta que no esté garantizada. Si eso no lo tenemos entendido, señoritas, si no estamos repasando lo que hemos visto en clases anteriores, no a este semestre, aquí se van a perder. Entonces quiere decir que el licenciado y yo estamos hablando y hablando y no nos están entendiendo porque ustedes no están prestando atención, están entrando tarde, me van a disculpar, pero eso sí es una falta de respeto para nosotros, porque yo desde las 7 de la mañana estoy aquí y si yo estoy a las 7, ustedes pueden estar a las 7. Son jovencitas, mucho más jovencitas que yo. Y necesito que estén repasando y estén de la mano. Si no, aquí vamos a perder. Yo no voy a dar la clase ganada absolutamente a nadie. Entonces, por favor, prestemos atención a lo que estamos haciendo. Les cedo la palabra a Sí. Lico Osvaldo. Gracias, licenciada. Entonces, cuando hablamos de estimaciones, nos referimos a todo esto. La contabilidad está creada en base a muchas estimaciones, consideraciones que la administración hace. La provisión para cuentas incobrables, si hablábamos de esto como ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta determina que es el 3% el máximo. Sin embargo, financieramente debería de hacerse un análisis de cobrabilidad y determinar cliente por cliente, empezando por los más importantes, cuáles son los saldos que pueden ser recuperados y cuáles potencialmente pueden representar un problema de cobrabilidad para los clientes. Ese saldo que se analice puede ser superior al 3%. Y nuevamente, el excedente del 3% lo vamos a considerar en la conciliación que se haga entre la información financiera y la información fiscal, se va a considerar como un excedente y se va a tener que pagar también un impuesto sobre la renta sobre ese excedente. Si la empresa decide hacer el análisis financiero, que para propósitos de dictamen y de informe de auditoría es lo correcto. Eso le da más seguridad a los usuarios de los estados financieros. De la misma manera que está con las cuentas por cobrar y la estimación para cuentas incobrables, tenemos inventarios. Tenemos muchas empresas, todos los inventarios deben ser valorados al costo o su valor neto de realización. El que sea el menor. ¿Por qué razón? Porque puede que la empresa tenga inventarios importantes,
pero que estén en la contabilidad registrados al costo de adquisición. Pero resulta que ese costo de adquisición hoy día es superior pueden existir productos que sean con valor de costo superior al costo de realización. Es decir, si ellos determinaran vender en este momento ese inventario, ni siquiera cubrirían los costos. Quiere decir que van a tener que absorber pérdidas. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, las compañías de telefonía celular o las compañías que se dedican a la manufactura de celulares. ¿Por qué razón? Imagínense que ahorita estuvieran promocionando la BlackBerry, por decir un modelo. La BlackBerry, si alguien tiene inventario de BlackBerry, seguramente lo compró al costo de adquisición, pero, y aunque lo tenga registrado en su contabilidad en ese costo en ese momento, nadie le va a comprar esos equipos a lo que les costó. Seguramente se van a adquirir a un precio menor. Entonces, existen rubros o existen ítems en los inventarios en los cuales el precio de realización o el precio de venta es menor que el costo. Y entonces tenemos que registrar un ajuste en la contabilidad absorbiendo la parte del costo que está excediendo del valor de realización. Lo usual es que lo reportemos y que indiquemos en esta parte de las políticas contables cuál es la política que la empresa sigue para registrar los inventarios. En otras oportunidades, las empresas deciden crear una reserva, una estimación, al igual que para las cuentas incobrables, para los inventarios que son obsoletos o de lento movimiento. Si son inventarios obsoletos y ya está más que comprobado, hay que darles de baja y sugerir y presionar al cliente para que registre eso en la contabilidad, porque no debe, la cuenta de inventarios no debe reflejar ningún saldo que sea demasiado, que sea de relevancia y que no va a tener ningún ingreso como en el caso de los inventarios obsoletos. Ya sabemos que no vamos a lograr, el cliente no va a lograr recuperar nada o eventualmente podría reciclar algo de ese inventario. Entonces es otra cuenta que puede manejarse a través de estimaciones y crear una estimación para la reserva de inventarios obsoletos o de lento movimiento. Esto impacta mucho en empresas que utilizan tecnología como computadoras, celulares, equipos de comunicación. Por ejemplo, aquellos ¿cómo se llamaban? Routers antiguos, los switch, todo este tipo de equipo que pierde hoy día con la velocidad en que cambia la tecnología, pierden actualidad y a la vez pierden valor. Luego ya hablamos de lo que es la propiedad, planta y equipo. Estoy mencionando a nivel general las principales políticas. Acá se basan siempre en las cuentas que reflejan los estados financieros. Lo que es propiedad, planta y equipo, sabemos que tiene diferentes políticas. ¿Cómo vamos a registrar la propiedad, planta y equipo? Se registra el costo de adquisición. En algunos casos, la política de la compañía incluye la reparación de equipo, que es importante, o de vehículos o de alguna propiedad, planta y equipo, que puede ser a través de un monto mínimo, a partir de un monto mínimo para capitalizarlo. Entonces, se hacen todas esas consideraciones y se expresan como parte de las políticas de la empresa. Aquí tenemos lo que es el reconocimiento y medición de la propiedad, planta y equipo, y aquí tenemos lo que les estaba diciendo. Cuando existen gastos menores por reparaciones, a dónde van a registrarse, se registran contra resultados en este caso, o si son mayores de determinado monto y alargan adicionalmente la vida útil del activo, pues se puede capitalizar. Ojo, esto va en función de NIF, no en función del criterio de la empresa necesariamente. Entonces, la política de la empresa es esta. Yo tengo que evaluar, ¿va de acuerdo a NIF? Sí. ¿No va de acuerdo a NIF? Entonces tengo que revelarlo, tengo que pedir que
ajusten alguna información financiera. Los clientes siempre van a ser reacios a